Iglesia, buenos días. El mensaje que hoy quiero compartir tiene por título Jesús trae claridad a la oscuridad del pecado. Y nuestro texto base es Juan capítulo 8, versículo 12. Los invito a que juntos nos pongamos de pie y leamos este versículo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pueden tomar asiento. Jesús en este versículo está hablando de dos cosas totalmente opuestas. Está hablando de luz y está hablando de oscuridad o tinieblas. Dos cosas que contrastan totalmente. Y es que en la Biblia, cuando se habla de luz, se habla, pues primeramente se habla de la luz física, pero metafóricamente la Escritura habla de la luz como el conocimiento de Dios de parte de nosotros, de parte de la humanidad. Habla de obediencia a Dios, habla de una comunión con Dios, habla de todo lo bueno, de todo lo correcto, de todo lo verdadero. Y en contraste, cuando habla de tinieblas, se refiere pues a las tinieblas físicas y metafóricamente pues también se refiere a la maldad en todas sus formas. Se refiere al desconocimiento de Dios por parte de la humanidad, al alejamiento de Dios por parte de la humanidad, al rechazo de Dios por parte de los hombres. Pero se refiere también pues al pecado en todas sus formas y en toda la clase de pecado que nosotros conocemos. El pecado evidenciado en mentiras, en corrupción, en delincuencia, en drogadicción, en inmoralidad, en toda clase de pecado. Y con esto en mente, permítanme transmitirle lo que dice la Escritura respecto a lo que el pecado hace en la persona. El pecado es el causante de todos los males de la humanidad. El pecado, y cuando hay pecado en la humanidad, el pecado oscurece el entendimiento. Hay varias cosas pues muy importantes que tengamos aquí que el pecado hace en las personas y que lo lleva a que estemos en esta situación que está el mundo en la actualidad. El pecado oscurece el entendimiento y no nos permite razonar con claridad, es decir, nos incapacita para discernir correctamente las verdades de Dios. No nos permite ver lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo establecido por Dios, ¿no? Porque en la humanidad dice que hay cosas buenas y cosas malas, pero son relativas. Pero lo bueno y lo malo Dios lo ha establecido, porque solamente Dios tiene la autoridad de decir qué es bueno y qué es malo. Cuando el entendimiento está oscurecido en las personas, está incapacitada para entender el mensaje de Dios, y mucho menos se puede ver a Dios obrando en nuestras vidas. Un oscurecimiento un entendimiento oscurecido no nos permite ver a Dios obrando en nuestras vidas, ni permite ver a Dios obrando en el mundo. Dios tiene el control de todo lo que pasa en el mundo, pero alguien con el entendimiento oscurecido no puede verlo. ¿Qué más hace el pecado? El pecado cauteriza la conciencia. Es decir, entre más pecado haya en las personas, esa conciencia se va cauterizando más y más. Es como cuando la piel es quemada, entonces los nervios también se queman. Por lo tanto, ese pedazo, esa parte de la piel que se quema, pues no es capaz de sentir el dolor. Igual, cuando el pecado cauteriza la conciencia, hace insensible al hombre ante el dolor causado por ese mismo pecado y por el daño que causa ese mismo pecado. ¿A quién? A él mismo
y a las demás personas que están alrededor. Cuando se tiene cauterizada la conciencia, la persona es insensible también a las consecuencias de esos mismos actos malvados por el pecado. Es decir, no siente absolutamente nada. Por eso, cuando la conciencia está cauterizada en alguien por ese pecado, entonces la persona sigue mintiendo, sigue robando, sigue en inmoralidad, sigue en toda clase de pecado y no siente absolutamente nada. Y es como un círculo que, como no siente nada, entonces sigue cometiendo pecado. Y más se va cauterizando esa conciencia. Pero ¿qué más es el pecado? El pecado debilita la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos permite tener dominio propio en nuestras vidas. Por eso la humanidad, la humanidad que tiene, o las personas más bien que tenemos una voluntad debilitada, se hace esclava de las pasiones. Porque es que se deja llevar por cualquier tentación, se deja llevar por sus pasiones, por sus emociones, por sus inclinaciones. De tal manera que no tiene un control de su voluntad. Y es que, permítame comentarle algo. Cuando yo estaba preparando el mensaje, leía en la carta que Pablo hace, no recuerdo el versículo, pero Pablo está hablando del carácter de las personas en el último tiempo y utiliza unos términos demasiado fuertes, y en uno de esos términos dice que las personas en los últimos tiempos tendrán un carácter salvaje. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Y es que una conciencia debilitada nos hace parecernos, permítame que decirles algo tan fuerte, parecernos a los animales. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia está debilitada, a veces casi que actuamos por instinto. Nos dejamos llevar tanto de las pasiones que casi actuamos por instinto como lo hacen los animales. Entonces mire que es muy fuerte lo que Pablo, esa palabra que utiliza Pablo definiendo el carácter de las personas de los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Y así actúa alguien que tiene la conciencia debilitada. No tiene control de su voluntad, por eso se deja llevar por cualquier tentación, por lo que se le pone enfrente. Y todo está una humanidad con el entendimiento oscurecido, con la conciencia cauterizada, con la voluntad debilitada, está sumida en tinieblas. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice que el mundo está sumergido en tinieblas espirituales causadas por el pecado en que vivimos. Y mire que no es sino que miremos a nuestro alrededor. ¿Y qué vemos? Vemos corrupción, vemos inmoralidad, vemos guerras, vemos conflictos de todo tipo. Y nosotros de pronto decimos eso y como que nuestra mente se va mucho más lejos. Ahorita, por ejemplo, guerra en Ucrania, guerra en Israel, se va de pronto en violencia en Estados Unidos. Pero si nos venimos más cerca, en nuestro país está pasando lo mismo. Está pasando cosas iguales. Y yo no entiendo cómo alguien, un papá puede asesinar a sus 2 hijos simplemente por vengarse de pronto de su esposa. Es lo que vimos en las noticias. Hace poco también vimos que en un municipio del Valle un joven violó y asesinó a una niña. Uno dice, ¿cómo puede caber en nuestra cabeza? ¿Cómo puede pasar eso en nosotros? Y ahí entendemos que Pablo tenía razón en el calificativo que estaba utilizando. Dice que en los posteriores tiempos el carácter de las personas es salvaje. Entonces, mire que eso
eso evidencia que el pecado hace estragos en la sociedad. Y por eso vivimos así. Por eso vemos tanta maldad evidenciada en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que con esto he descrito de una manera muy general la condición espiritual de la humanidad de nuestro tiempo. Y esto no es nuevo. Esto ha sucedido siempre, inclusive desde la época de Jesús sucedía igualmente lo mismo. Pero una sociedad sumida en esta condición, lo peor de una sociedad sumida en una condición de tinieblas espirituales es que no puede reconocer esa condición en que se encuentra. No puede ver esa condición espiritual con la que vive. ¿Por qué? Porque no puede entender y no puede reconocer que él está viviendo de esa manera. Pero solamente hay una luz que puede iluminar esa mente, puede iluminar ese entendimiento para que la humanidad pueda ver la verdadera condición espiritual en que se encuentra. Y esa es mi idea principal y quiero que la tengamos en cuenta. Solo la luz de Jesús puede mostrarnos nuestra verdadera condición espiritual. Solamente la luz de Jesús puede iluminar nuestro entendimiento. Solamente la luz de Jesús puede quitar esa conciencia cauterizada. Solo la luz de Jesús puede llevarnos a tener dominio propio para poder vivir conforme a los principios de Dios. Y quiero que leamos nuevamente Juan 8:12. Creo que lo vamos a estar leyendo durante todo el mensaje. Y yo creo que de tanto que lo vamos a leer, no lo vamos a aprender. Y eso sería bueno, ¿no? Yo creo que sí. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús en este versículo está haciendo tres cosas. Está haciendo una declaración, está haciendo una invitación y está haciendo una promesa. Y mi primer punto es la declaración de Jesús. Nuevamente vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Pero dejemos ahí, préstame. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Aquí hace Jesús esta declaración: yo soy la luz del mundo. Pero este versículo empieza con una frase: otra vez Jesús les habló diciendo. Y esto me lleva a Juan 7:37. Quiere decir que Jesús no solamente está haciendo declaración en ese momento, sino que él había hecho otra declaración de este tipo en Juan 7:37. ¿Cuál fue la declaración que Jesús dijo antes de esta? Hizo antes de esta. Él estaba en el templo, dice la escritura que él era el último día de la fiesta y que él se levantó y dijo: el que tenga sed, ¿qué? Venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿qué está pasando? Yo creo que para entender un poquito más quiero que nos pongamos en contexto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué se estaba celebrando? Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas o la fiesta de Sucot. Es una de las fiestas que los judíos celebraban en la época de Jesús, pero creo que los judíos todavía celebran algunas de estas fiestas. La fiesta de las enramadas era una fiesta muy importante porque ellos recordaban cuando ellos estaban en el desierto y vivieron en carpas y que Dios los iluminaba por medio de una columna de fuego y en el día tenía una columna de nube para protegerlos del calor. Ellos recordaban eso en esta celebración y eso, en ese contexto,
es que Jesús se levanta y hace esta declaración primero del agua y ahora hace esta declaración de la luz. Pero en esta fiesta, ¿qué se está celebrando? En esa fiesta se hacían varias ceremonias. Y en ese momento se estaba haciendo la ceremonia de la libación del agua. No puedo profundizar en esto por falta de tiempo, creo que les queda de tarea, que era la libación del agua en la fiesta de los tabernáculos. En la ceremonia de la libación del agua, el agua misma era muy importante en ese momento, en esa celebración que estaban haciendo. Pero junto con el agua que era tan importante, también era muy importante la iluminación que tenía ese lugar cuando estaban haciendo esa ceremonia de la libación del agua. Y en unos escritos que tienen los judíos que se llama la Misná, ellos hacen relatos de cómo se celebraba, qué había allí en esos lugares. Y en ese libro que se llama la Misná, ellos relatan que en esa ceremonia de la libación del agua, la iluminación era muy importante y la iluminación estaba compuesta por unas lámparas de aproximadamente 23 metros de altura que iluminaban todo ese lugar donde ellos estaban, que iluminaban todo el templo y que iluminaba toda Jerusalén. ¿Se imagina unas lámparas de 23 metros de altura? Es aproximadamente, ¿cuánto? Un edificio de 7 pisos. ¿Se imagina un edificio de 7 pisos? Y las lámparas alumbrando. Dice que cada lámpara tenía aproximadamente cuatro candeleros, por decirlo así, y que cada uno se tenía que alimentar con 5 galones de aceite. Entonces, en el relato que hace la Misná dice que iluminaba ese lugar, que iluminaba todo el templo y que iluminaba tanto Jerusalén que no quedaba ningún patio de las casas sin ser iluminado por esta luz. Entonces se imagina que esta luz era muy importante y que no pasaba desapercibida por ninguna persona que estaba en esa celebración. Y en este contexto es que Jesús se levanta y hace esa declaración: yo soy la luz del mundo. Entonces se imagina que ellos estaban como concentrados en la majestuosidad de esas lámparas y Jesús se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. Es una declaración que hace Jesús muy profunda, no es algo superficial. Estaba implicando aquí que él no solamente, que él era como esas lámparas, pero tenía una diferencia muy grande, porque no solamente él iluminaba ese lugar, no solamente él iluminaba el templo, no solamente él iluminaba toda Jerusalén, sino que él iluminaba todo el mundo. Porque esa luz de Jesús ilumina a todo el mundo, ilumina a los colombianos, ilumina a los europeos, ilumina a los chinos, ilumina a los poderosos, ilumina a los humildes, ilumina a los famosos, ilumina a los sencillos, ilumina a todo el mundo. Pero, ¿qué quiere decir que Jesús sea la luz del mundo? La luz física tiene varias propiedades y Jesús simboliza algunas de esas propiedades. La luz física no se contamina. La luz física pasa por encima de cualquier cosa, toca cualquier cosa y no se contamina, no adquiere esas propiedades. La luz tiene una característica de tal manera que no se puede contaminar con absolutamente nada. Igual Jesús, como la luz del mundo, nunca se contamina. Quiero que leamos Marcos 1:40. Dice: un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Recordemos que en ese tiempo, en la época de Jesús, los leprosos no podían estar en comunidad, sino que ellos, cuando tenían lepras, los sacaban de la comunidad y iban a vivir lejos de la población donde estaban. Y aún cuando ellos se desplazaban, entonces ellos tenían que gritar: leproso, leproso. Yo me imagino que era con una voz potente, no como la que yo hice, ¿no? Para que todo el mundo los escuchara y para que nadie se les acercara.
Pero Jesús vino y no solamente no guardó distancia, sino que lo tocó y lo limpió y no se contaminó. Pero vayamos más allá de lo físico. Jesús anduvo durante 33 años en un mundo lleno de pecado, contaminado por el pecado, y nunca se contaminó por el pecado. Dice la palabra que Él nunca pecó. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él, como la luz del mundo, nunca pecó a pesar de que anduvo en un mundo contaminado por el pecado. Nunca pecó, siempre fue puro y santo. Jesús, como la luz también nos muestra el camino, por donde andamos. No podemos andar por un camino en oscuridad porque nos tropezamos, porque caemos, porque ni siquiera nos guiamos, ni siquiera en nuestra habitación cuando está la luz apagada, no podemos ni siquiera guiarnos si no hay una luz. Igual como la luz física nos muestra el camino por donde vamos, Jesús nos muestra el camino de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Jesús ilumina tu vida y mi vida. Jesús nos muestra qué decisiones debemos tomar en cualquier circunstancia y para que tomemos esas decisiones correctas que nos van a actuar de la manera correcta, de acuerdo a los principios de Dios. Jesús, como la luz también, que revela el estado de las cosas. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que todos de nosotros hemos experimentado que en alguna parte de oscuridad hemos cogido algún objeto y no lo identificamos porque no hay luz? Ni siquiera vemos la forma, ni siquiera vemos la textura, ni siquiera vemos si está sucio o limpio. Pero cuando lo observamos en una parte donde hay claridad, ¿qué vemos? Podemos ver la forma de ese objeto, podemos ver la textura, podemos ver el color, podemos ver en qué estado se encuentra. Igual, Jesús, como la luz, nos revela el estado, nuestra condición espiritual. Hebreos 4, 12 y 13 nos habla de esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús, la luz de Jesús nos muestra nuestras intenciones, porque nosotros a veces hacemos acciones buenas externamente, pero ¿cuál es la intención de esa acción que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos ayudando a una persona? ¿Estamos haciendo bien a alguien? ¿Estamos sirviendo? Pero ¿cuál es la intención de servir? ¿Cuál es la intención de ayudar? ¿Cuál es la intención de hacer cosas buenas? A veces en nuestro corazón hacemos cosas buenas externamente, pero van dirigidas solamente al beneficio propio. Pero la luz de Jesús nos muestra cuál es la verdadera intención de aquellas acciones que nosotros hacemos. Él nos muestra si verdaderamente esa acción es buena a los ojos de Dios, porque una acción buena a los ojos de Dios es aquella que es buena externamente, pero que tiene esas intenciones también buenas. Y Jesús, la luz de Jesús nos muestra las buenas y malas acciones y las intenciones que lleva esa acción. Cierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La luz también tiene otra propiedad, que revitaliza y da vida. Las plantas necesitan de la luz del sol, ¿para qué? Para su fotosíntesis y para que puedan crecer y dar fruto. Para una planta de pronto, pues a mí me pasa que tengo algunas maticas en la casa y de pronto no abro las ventanas y entonces varios días no hago eso y entonces se van como achilando y abro la ventana y el otro día pues están pues un poquito más frondosas. Es algo como muy sencillo. Entonces la luz del sol revitaliza y da vida.
Igual la luz de Jesús nos revitaliza, nos da fuerzas cuando estamos cansados. La luz de Jesús nos levanta cuando hemos caído, porque de pronto hemos caído en una tentación por el pecado. La luz de Jesús nos da fuerza para podernos levantar en cualquier circunstancia difícil que estemos pasando. La palabra dice que Él nos da nuevas fuerzas como las águilas. Nos revitaliza y da vida, pero no solamente nos revitaliza para poder nosotros continuar en nuestra vida diaria, cotidiana, cuando estemos cansados, cuando estemos deprimidos por una situación, cuando estemos angustiados. No solamente eso, sino que va más allá, nos da vida. Dice Efesios 2, 1, 2, Él les dio vida a ustedes que estaban ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La luz de Jesús trae vida, no solamente vida física, sino vida eterna. La palabra dice que Él nos sacó, a quienes nos hemos expuesto a la luz de Jesús, Él nos ha sacado de esas tinieblas y nos ha trasladado a su reino de luz. También Jesús, como la luz, alumbra todo lo que toca. La luz física, cuando toca cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier persona, lo alumbra, lo ilumina. No hay nada que la luz toque que no pueda ser alumbrado, porque la luz disipa las tinieblas. Igual, como Jesús, dice Juan 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo que alumbra a todo hombre. Existía no quiere decir que existió. Existía está en pasado continuo. Quiere decir que siempre ha existido, que existe y que existirá. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Así como la luz física alumbra todo lo que toca, la luz de Jesús alumbra a todo hombre. Como lo dice en un principio, alumbra a las personas más brillantes intelectualmente, alumbra a los que no tienen tanto conocimiento, alumbra a los famosos, alumbra a los poderosos, alumbra a los sencillos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de la luz de Jesús, porque el mundo está en tinieblas, dice la palabra, porque esa condición de tinieblas, cuando nosotros nacemos con esa condición de tinieblas espirituales y solamente Jesús nos puede cambiar esa condición. Jesús alumbra, la luz de Jesús alumbra todo lo que toca, alumbra a todo hombre, porque todo hombre necesita la luz de Jesús para salir de esa condición de tinieblas en que se encuentra. Mucha gente se le predica el evangelio y dice, pues yo no lo necesito porque yo estoy bien, porque yo tengo salud, porque tengo un buen matrimonio, porque tengo cosas materiales. No, la luz de Jesús alumbra nuestra condición para sacarnos de esa condición de tinieblas en que nosotros estamos. Y quiero mirar otra propiedad de la luz que solamente es inherente a Jesús. Jesús es la fuente de luz propia. No como esas lámparas que estaban en el templo y que eran tan poderosas, tan potentes, alumbraban, pero tenían necesidad de algo externo para poder alimentarse y seguir alumbrando. Jesús es la fuente de luz propia que ilumina porque esa es la naturaleza de Jesús. Apocalipsis 21:23 nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Está hablando de la ciudad de la Jerusalén celestial. Y mire que esto es tan bonito, tan maravilloso, que Jesús nos alumbra nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra, pero Él nos seguirá alumbrando allá cuando estemos con Él. Dice la palabra que Él va a ser la lumbrera. Es precioso. Yo creo que nosotros, si miramos esto, debemos alegrarnos. ¿Quién no se alegra con eso? Pero Jesús en Juan 8:12 no solamente hace una declaración, hace también ¿qué? Una invitación.
Y ese es mi segundo punto. La invitación de Jesús. Nuevamente, vamos a leer el versículo. No sé si ya lo aprendieron. ¿Ya nos lo aprendimos? Otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quiero hacer énfasis en la frase el que me sigue, porque esta es la invitación de Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Hagamos una pregunta. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Tú estás siguiendo a Jesús? ¿Yo estoy siguiendo a Jesús? No sé qué se habrá respondido ustedes en su mente. No sé. Yo creo que la mayoría aquí dice: sí, yo sigo a Jesús. ¿Verdad? Yo no creo que, o no sé si alguien diga: no, yo no sigo a Jesús. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? No sé cuál será la respuesta. ¿Por qué crees que sigue a Jesús? ¿Por qué crees que sigue a Jesús y por qué su respuesta fue sí, yo sigo a Jesús? ¿Acaso creemos que por venir aquí esporádicamente o continuamente todos los domingos a escuchar una predicación estamos siguiendo a Jesús? ¿O porque oro en la casa o porque tengo un devocional creemos que eso es seguir a Jesús? ¿O porque hago cosas buenas eso es seguir a Jesús? ¿O porque creo intelectualmente eso es seguir a Jesús? No, el seguir a Jesús es algo más profundo. El seguir a Jesús implica varias cosas. Primero, permanecer en Él. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí, palabra verdaderamente son mis discípulos. Permanecer en su palabra es aplicar esa palabra de Jesús y hacerla propia en nuestras vidas para poder reflejar el carácter de Jesús. Eso es permanecer en Jesús. Es así como esa savia, esas ramas permanecen en el tallo de una planta y se alimentan de esa savia. Así, cuando nosotros permanecemos de Jesús, nos alimentamos de su palabra y la aplicamos a nuestra vida y reflejamos su carácter. Eso hace parte de seguir a Jesús, de un verdadero seguidor de Jesús, de un verdadero discípulo de Jesús. Seguir a Jesús también implica dejar todo por causa de Él, como lo dice Lucas 14, 26 y 27. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es una exigencia muy alta. No es algo sencillo. Dice que tenemos que amarlo más a Él que inclusive a nuestra propia vida. O sea que seguir a Jesús implica ¿qué? Implica entrega, compromiso, sacrificio, y no a medias. A Jesús no se puede seguir a medias. Seguir a Jesús, o lo seguimos o no lo seguimos. No hay grises cuando se trata de seguir a Jesús. Un verdadero discípulo sacrifica cosas por la causa de Él. A veces tenemos que dejar relaciones que nos apartan de Él. A veces tenemos que dejar cosas que nos benefician con el propósito de realmente seguirlo. Y eso es lo que implica un verdadero seguidor de Jesús. En el versículo 8, en el 12 de Juan 8, Jesús está haciendo la declaración, la invitación, pero también así está haciendo una promesa. Ese es mi punto 3. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Lo recitan? ¿Lo recitamos sin leerlo? No, mentiras, leámoslo todo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la última frase está hablando de la promesa: no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa promesa yo la he dividido en dos partes. No andará en tinieblas
y la otra parte, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús alumbra el camino por donde andamos, el camino de mientras estemos nosotros aquí en la tierra. Él nos alumbra para mostrarnos qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da ¿qué? Entendimiento a los sencillos. Cuando nos dejamos alumbrar por la luz de Jesús, nuestro entendimiento oscurecido nos va a dar claridad para nosotros tomar las decisiones correctas en cualquier circunstancia, para poder nosotros seguir. Él nos va a alumbrar en cualquier momento. No sé si de pronto a mí se me viene a la cabeza, hay unos caminos de pronto en juegos o algo que uno va, pisa y se va alumbrando. Y cuando da el otro paso, la otra luz va alumbrando más. Igual, cuando nosotros nos vamos dejando alumbrar por la luz de Jesús, Él nos va mostrando cada paso que nosotros tenemos que dar en nuestra vida. Cómo nosotros debemos obrar en nuestro trabajo, cómo nosotros debemos cuidar nuestra familia, cómo nosotros debemos dar testimonio donde estudiamos, cómo nosotros debemos tomar una decisión en cualquier área de nuestra vida. Dice Juan, Salmo 32, 8, 9, dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. A mí me parece muy precioso, muy bonito este versículo. Dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: yo te guiaré. Es como si Él nos estuviera observando. Él mismo dice: con mis ojos puestos en ti. ¿No nos parece esto precioso, de verdad maravilloso, que el Dios del universo se esté fijando en nuestra vida y diciendo: por ahí no es por este lado? Yo tengo mis ojos puestos en ti para que tú no vayas por ahí. Cuando nos desviamos, Él nos dice: es por acá, es por allá, es por el otro lado. No lo hagas así, no lo hagas así. No tome esas decisiones. Pero mire que el siguiente versículo dice: no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no se acercan a ti. Dios pone sus ojos en nosotros, pero nosotros a veces somos como ¿qué? El caballo y el mulo que nos lastimamos porque seguimos haciendo las mismas cosas y somos tan tercos que nos va mal en esas decisiones que tomamos, porque tomamos malas decisiones y seguimos haciendo lo mismo. Somos como el caballo y el mulo. Pero Dios nos dice: yo tengo los ojos puestos en ti, pero aún así nosotros no nos dejamos guiar por Él y tomamos las mismas decisiones que nos siguen lastimando, que nos siguen dañando, que nos siguen haciendo mal a nuestras vidas. Jesús nos dice: no seamos como el caballo y el mulo, seamos dóciles, porque la luz de Jesús nos está alumbrando y nos está diciendo: por ahí no es. A veces dice: no, deje esa relación, deje esos hábitos, deje aquello que está haciendo, porque está haciendo mal. Entonces seamos dóciles a la luz de Jesús, a la voz de Jesús, para que nosotros nos podamos dejar guiar y no nos lastimemos más. Jesús nos saca de las tinieblas del pecado que lleva a la muerte y nos traslada al reino eterno. Colosenses 1, 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos el perdón de pecados. Jesús nos saca de las tinieblas del pecado para guiarnos en nuestra vida, pero no solamente eso, sino para
cambiar nuestra condición de espiritual de condenación, porque cuando nosotros estamos en tinieblas de pecado, estamos en una condición de condenación, y Él dice que nos saca de esa condición y nos lleva ¿a qué? A su reino de la vida, a su reino eterno. Colosenses 1, 13 y 14. Bueno, creo que ya lo leímos, ¿no? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Leamos 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la nueva condición que nosotros tenemos cuando Jesús alumbra nuestras vidas y nos saca de esa condición de tinieblas espirituales y nos lleva a su reino eterno. A quienes Jesús ha sacado de esa condición de tinieblas, ahora Él dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Hay tantas cosas hermosas en esto. Imaginemos, nosotros somos posesión de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos algo que es nuestro, que es preciado para nosotros? ¿Qué hacemos con eso? Lo guardamos, lo protegemos, lo cuidamos para que no se pierda, para que esté siempre bonito, limpio. Igual, mire que cuando Dios nos cambia de esa condición, nos dice que nosotros ahora somos posesión de Él. Si nosotros guardamos algo preciado para nosotros en nuestras manos y lo guardamos y lo cuidamos, ¿cómo no el Señor si nosotros somos posesión de Él? Posesión preciada para Él. Imaginémonos eso. ¿No es un privilegio? Pero todo Dios lo hace con un propósito. ¿Para qué hace todo eso? Dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si la luz de Jesús nos ha sacado de las tinieblas, a ti y a mí, es para un propósito, es para que mostremos esa luz al mundo. Porque quien tiene la luz de Jesús debe ¿qué? Reflejar esa luz. Así como la luna refleja la luz del sol, también nosotros, si tenemos la luz de Jesús, debemos reflejarla en nuestras vidas. Porque nadie que tiene la luz de Jesús no la puede esconder. La vamos a reflejar si tenemos esa luz. Solamente si no la tenemos, no la podemos reflejar. Mateo 5, 14, 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si tenemos la luz de Jesús, debemos reflejar esa luz de Jesús. ¿Cómo reflejamos la luz de Jesús en nuestras vidas? Con nuestras acciones. En nuestro diario vivir podemos reflejar la luz de Jesús con nuestras decisiones, con la forma de actuar, con la forma de trabajar, con la forma de educar, con la forma de hacer cualquier cosa en el rol que nosotros nos encontremos. De esa manera nosotros reflejamos la luz de Jesús. Porque nosotros con la luz de Jesús debemos hacer la diferencia. El creyente debe brillar en un mundo de tinieblas. Filipenses 2, 14 y 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación que torcida y perversa, en medio de las cuales ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Debemos de brillar, debemos de hacer la diferencia donde estemos. Si tenemos esa luz de Jesús, debemos hacer la diferencia en la universidad, en el colegio, en la familia, en el trabajo. ¿Estamos haciendo la diferencia o nos estamos comportando igual que las otras personas que no conocen a Dios? ¿Estamos haciendo la diferencia de verdad en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el esposo? Donde estemos,
Tenemos que mirar y de verdad, si tenemos la luz de Jesús, tenemos que reflejarla haciendo la diferencia. Quiero terminar, regáleme unos minuticos más. Quiero terminar citando unos datos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo hay 1.300 millones de personas que tienen afectaciones visuales de algún tipo, que no los dejan ver con claridad y que no los dejan, pues eso afecta su trabajo, eso afecta la forma de desempeñarse en cualquier medio donde nos encontremos. Pero dice también que de esos 1.300 millones de personas, hay 36 millones de personas que están ciegos totalmente. No pueden ver. No pueden caminar sin alguien que los guíe, sin de pronto un bastón que los guíe. Los afecta para su desempeño normal de sus vidas. Pero déjenme darle unos datos de la Escritura. La Escritura dice que todos los que están alejados de Dios, que han rechazado a Dios, están en tinieblas espirituales. No pueden ver la condición espiritual que se encuentran. La estadística es mucho más grande, abarca todo el mundo. Y Jesús vino para sacarnos de esa condición de tinieblas espirituales. Lo dice también en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús ha venido para sacar de las tinieblas no a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales, aquel mundo que está cegado en la oscuridad del pecado, que está en tinieblas. Jesús vino para cambiar esa condición. Y Jesús ha alumbrado a todo el mundo, pero hay dos cosas que el mundo hace: o lo rechaza o abraza esas verdades de las que trae la luz de Jesús. Y hay dos consecuencias para la decisión que nosotros tomemos. Si nosotros abrazamos la luz de Jesús, su evangelio, y creemos que Él vino y murió por nosotros para sacarnos de esa condición de condenación y llevarnos a la vida eterna, Él nos va a trasladar ya a ese reino eterno. Pero si lo rechazamos, dice que estamos condenados. Y eso es lo que dice Juan 3, 18 al 21. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más las tinieblas, más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Estamos condenados si rechazamos esa luz de Jesús. Jesús vino para traernos luz en esta oscuridad de tinieblas. Hoy que hemos sido expuestos a la palabra, y no solamente hoy por este mensaje que yo les he compartido, sino que cada vez que escuchamos la palabra de Dios de cualquier forma, cuando leemos las Escrituras, nos exponemos a la luz de Jesús. Y hoy pues yo me pregunto y pregunto a las personas que me escuchan, si se han expuesto a la luz de Jesús, a la luz de Jesús, ¿cuál ha sido la respuesta a la exposición de esa luz? Y yo creo que hoy Dios nos está hablando para que nosotros tomemos una decisión y abracemos esa luz que Jesús nos trae hoy por medio de su evangelio, para mostrarnos esa verdadera condición en que nosotros encontramos, y permitir que Dios nos cambie y Dios nos traslade de esa condición de condenación a una condición de salvación eterna. Dios bendiga su palabra. Los invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor.
Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra penetra las coyunturas y los tuétanos. Tu palabra discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso hoy te pido, Padre Santo, que tu palabra, Señor, haya sido redarguyéndonos a cada uno de nosotros y mostrándonos la condición a cada uno de nosotros, Señor. Hay tanto pecado, hay tanta maldad en el mundo, Señor. El mundo está sumido en tinieblas, pero tú viniste a traernos luz, Señor. Señor, permite que esa luz que tú nos traes cada día, Señor, cuando escuchamos tu palabra, cuando nos exponemos a ella de distintas formas, Señor, que sea tu palabra, Señor, redarguyéndonos para poder nosotros reconocer que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti para que nos saque de esa condición y para que nos ayude a vivir esa vida diaria, esa vida cotidiana, para que nos ayude a educar nuestra familia, para que nos ayude a poder ser responsables, a poder ser íntegros, Señor, donde nosotros estemos, donde nosotros nos desarrollemos, donde nosotros estamos haciendo algún rol, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, a pesar de que nosotros a veces te rechazamos. Tú sigues ahí, Señor. Tú estás ahí dispuesto para que en cualquier momento que nosotros vayamos a ti, Señor, tú no nos rechazas. Padre, gracias. Yo hoy te pido, Padre Santo, que a cada uno de nosotros tú nos continúes mostrando esa oscuridad, esas tinieblas que nosotros aún tenemos. Aun cuando nosotros hayamos nacido de nuevo, quedan también tinieblas en nuestra vida. Muéstranos cada día, Señor, para salir de esa condición y poder honrarte con nuestra vida, Señor, para poder vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. Y de esa manera no lastimarnos, no caernos, Señor, no dañarnos. Padre, te doy muchas gracias en el nombre del Señor.